Tenemos en este día la mesa que lleva por título precisamente el cómo potenciar la inversión turística, en la cual tenemos verdaderamente representantes del más alto nivel en el ámbito del financiamiento y la inversión. Quiero agradecer en primer término la labor de coordinación y de integración de este panel y además en su calidad de funcionario del principal banco de fomento de nuestro país en materia de comercio exterior, que es el licenciado Enrique de la Madrid, director general del Bancomex, a quien damos una muy cordial bienvenida. Él está acompañado de una serie de panelistas que seguramente enriquecerán con su punto de vista las discusiones de este panel. Y los voy a mencionar sin ningún orden, pero quiero empezar por quien nos visita también desde lejos, un gran amigo de este foro, un inversionista, presidente de asociaciones, fundador y promotor de empresas turísticas y de asociaciones de empresarios turísticos, que es don Adolfo Fabieres, presidente fundador de Inver Hotel. Muchas gracias. También del señor Scott Berman, él es presidente de Hospitality and Leisure Leader de PricewaterhouseCoopers. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Del ingeniero Jorge Ortega Chávez, quien es director de Servicios de Apoyo al Sector Turismo en Fonatur. ¿Cómo estás? Bienvenido. Del licenciado Agustín García Villa, director de Impulso al Financiamiento y Fomento a la Inversión de la Secretaría de Turismo, una instancia de reciente creación para impulsar esta vertiente. Bienvenido, Agustín. Del otro amigo y ha sido participante en este foro, que también participó el día de ayer activamente, don José Chapur, el ingeniero José Chapur, quien está con nosotros. Él es vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, entre sus muchas otras responsabilidades como empresario e inversionista. Bienvenido, don Pepe. Y tendrá a su cargo la coordinación y la moderación de este panel, pues un experto en estas lides, que es el periodista especializado en temas financieros y económicos, conductor de numerosos programas de radio, de televisión, columnista, director de medios especializados en temas de economía y finanzas, Marco Antonio Mares. Bienvenido, Marco, muchas gracias por tu labor de moderación. Y vamos a iniciar, como se ha hecho en otros paneles, con una breve introducción a cargo de quien ha coordinado el panel, y para hacer una primer postura que dé pie a la discusión, le pedimos al licenciado Enrique de la Madrid Cordero que tome, por favor, la palabra para iniciar este trabajo. Pues muchas gracias, muy buenos días y muchas gracias al Foro Nacional de Turismo por la invitación y por permitirnos coordinar este panel que habla sobre los temas de inversión. Y si me permiten, yo tenía aquí algunas láminas que de alguna manera hablan sobre lo que yo quisiera destacar como para dar una referencia al tema de la necesidad de la inversión. Primero querría decirles que, bueno, todos sabemos las cifras oficiales en donde decimos que, por ejemplo, el año pasado se llegó, por cierto, a un monto histórico de 13.900 millones de dólares de captación de visitas de extranjeros en términos de dinero, de moneda. También es común oír la cifra de que el turismo representa algo así como el 8.4% del PIB. También hablamos de que llegaron ya el año pasado cerca de 24 millones de visitantes del exterior. También que sobre todo es un turismo, y eso también creo que es importante destacarlo y pensarlo hacia adelante, es un turismo sobre todo nacional, el que está viajando por nuestro país. Cerca de 62 millones de connacionales fueron los que estuvieron viajando dentro de México, y tenemos alrededor de 660,000 habitaciones, llaves, lo que se le dice también comúnmente. Pero todo esto, ¿por qué es importante? Esto es importante sobre todo porque México es un país que requiere de generación de empleos, requiere de empleos bien remunerados, bien pagados. Para eso se necesita que la economía crezca, y la pregunta es cuáles son esos motores del crecimiento económico que nos van a permitir alcanzar ese alto nivel de crecimiento, y pienso yo que el turismo es sin duda uno de esos motores. Y para eso pongo algunas cifras, ya no de estadística nacional, sino de estadística internacional, de lo que se llama la Asociación Internacional de Turismo, el Consejo de Turismo, el World Travel Tourism Council, y aquí hablan de otras cifras distintas. Aquí no hablan de que el PIB del sector es 8.4,
sino más bien dicen que si juntamos lo que es el gasto directo, el indirecto y el inducido, o sea, toda la derrama económica en la economía alrededor del turismo, entonces se llega a algo así como al 12% del PIB. Es una cifra muy diferente, es 50% más que lo que dicen las estadísticas oficiales. Eso, a cifras del año pasado, serían algo así como 154,000 millones de dólares, pero también muy importante, de acuerdo a este estudio, representaría un PIB mayor al de la educación, mayor al de los servicios financieros y también incluso al de la fabricación de automóviles. Esto es en términos de valor agregado. Hoy en día la manufactura de automóviles es una de las actividades más importantes de nuestro país y sin embargo aquí lo que se señala es que en términos del valor agregado el turismo tendría una participación todavía mayor. Es 3,5 veces más grande que por ejemplo la fabricación de productos químicos y 1,5 veces más que los bancos. Entonces, de ese es el tamaño de la aportación del turismo. Decía yo que de acuerdo a estos cálculos, 12,6% del PIB y también existen algunas otras cifras interesantes. Empleo. Insisto, la obsesión del país debiera ser la generación de empleos. Empleos dignos, empleos bien remunerados, porque al final del día es lo que necesitamos para generar ingresos para nosotros y para nuestras familias. De acuerdo a estas estadísticas, son cerca de 7 millones de personas, las que están vinculadas al sector de turismo en nuestro país. Y también es un sector que emplea, dirían ellos, más que la educación, más que la banca, más que la fabricación de automóviles y más que también los servicios de comunicación y financieros. Y otra vez cifras, 3 veces más que los empleos del sector financiero y 4 veces más que el sector bancario. De ese tamaño es la aportación y vendría a explicar cerca del 14% de los empleos formales en nuestra economía. Otras cifras que me parecen interesantes, me salto a la siguiente, cuando habla, por ejemplo, del gasto, la fuga, y creo que lo entenderán muy bien cuando decimos que en ciertos sectores, y nosotros que estamos dedicados a la exportación, hay muchos. En México exportamos el año pasado algo así como 380,000 millones de dólares. Pero importamos prácticamente la misma cantidad. Quiere decir que muchas veces importamos para luego exportar y ahí hay a veces una fuga. Sin embargo, en el sector de turismo, la mayoría de las cosas que se consumen en el sector turismo son hechas en México. El cemento para hacer los hoteles, seguramente el acero para también fabricarlo, los alimentos que se necesitan, los vehículos que también se requieren. Entonces, la fuga que se estima en este sector es solamente del 7%, la cual contrasta contra un número mucho mayor en otros sectores. También cifras interesantes. Por cada $1,000,000 gastado en viajes y en turismo, se crean 66 empleos en el sector de turismo, mientras que solamente son, por ejemplo, 42 en promedio nacional y son 23 en servicios financieros, 24 en fábricas, 74 en educación. O sea, tiene un enorme componente de generación de empleo. Y repito, si la obsesión es cómo crecer y generar empleos, sin duda la actividad turística es una de las principales. Entonces, dentro de las reflexiones que yo quisiera dejar sobre la mesa, es que si es un sector tan atractivo, si es un sector tan importante en generación de empleos, ¿qué estamos haciendo para invertir en él? Porque finalmente todo esto lleva a inversión. ¿Qué necesitamos? Destinos turísticos atractivos, destinos nuevos, destinos mantenidos o destinos renovados. ¿Qué necesitamos también? Habitaciones de calidad, donde diferentes niveles de turistas puedan llegar, con diferentes niveles, pero preferentemente con nivel económico más alto, hablando del extranjero, pero creo que una especial atención al turismo doméstico, que es el mayoritario. ¿Qué más necesitamos? Pues conectividad, cómo llegar a esos destinos. Y para eso son aeropuertos, son aviones, son carreteras, son puertos. Y sobre todo necesitamos entretenimiento, amenidades, cosas que visitar y cosas que ver. Cuando uno va de turista a cualquier lugar, quiere ir a restaurantes, a museos. En México tenemos piezas arqueológicas, la experiencia en su conjunto. Entonces, un poco la reflexión es, desde mi punto de vista, uno de los motores del crecimiento económico del país, sin duda es la actividad turística, se requiere de inversión y ese es justamente el tema del día de hoy, hablar de qué estamos haciendo para incentivar esa inversión,
qué estamos haciendo para generar las condiciones para que llegue y se quede, y sobre todo cómo podemos hacer que el turismo sea uno de los principales motores de crecimiento económico de nuestro país. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, Enrique. Muy buenos días. Yo soy Marco Antonio Mares. Les saludo con mucho gusto y agradezco la invitación a los organizadores del foro. Agradezco mucho también a nuestras autoridades locales, a las autoridades federales, a todos los representantes de la industria turística que están aquí presentes. Señores panelistas, muy buenos días. Gracias por participar. Yo quisiera, en primer lugar, hacer hincapié en que la industria turística mexicana es una industria que tiene enormes asignaturas pendientes, tiene una gran cantidad de tarea por realizar, pero hoy estamos viviendo un contexto totalmente distinto, un contexto de potencialidad económica, un contexto de crecimiento económico potencial que de aterrizarse como se ha planteado adecuadamente la legislación secundaria y la legislación que tiene que ver con las reformas económicas estructurales recientemente aprobadas, México podría iniciar un nuevo capítulo de crecimiento económico. En ese sentido, México tiene hoy un nuevo reto, el reto de enfrentar una era de crecimiento. Pero ese crecimiento tendría que plantearnos a todos, autoridades y sociedad en general, el camino que tendríamos que trazar para lograr un crecimiento que sea un crecimiento equitativo, que sea un crecimiento que permita el crecimiento no solamente de las empresas, sino también de todos los segmentos, de todos los estratos socioeconómicos, para que esto verdaderamente sea una apuesta al futuro. De ahí la importancia de la inversión extranjera, de la inversión nacional, de la inversión en general, la inversión como motor fundamental del crecimiento económico. Ya hemos visto en distintas etapas de crecimiento del país que el crecimiento por sí solo no basta para que haya una mayor y mejor distribución de la riqueza en el país, que necesariamente nos conduciría a tener un desarrollo más igualitario en términos generales. Por eso es tan importante hoy este foro. Y yo les pediría a los señores panelistas que fuéramos lo más breve posible en las respuestas, en aras de enriquecer con el intercambio de las ideas de ustedes como representantes de la inversión potencial, de ustedes como autoridades, de hacia dónde tiene que avanzar México, hacia dónde tiene que trazarse este futuro nuestro país. Un futuro de enorme potencialidad, pero también de una gran cantidad de tareas por realizar. Hace un momento escuchaba yo al subsecretario Nieto que hablaba de todo un diagnóstico de lo que representa Acapulco. Acapulco, que ha sido uno de los puntos más importantes de atracción del turismo internacional, pero que al mismo tiempo se convirtió en un polo de enormes contrastes. Creo que ese es el planteamiento del cual deberíamos de partir. ¿Cómo hacer que México sea atractivo en un contexto de enorme competencia por la atracción de los capitales internacionales hacia los países, y cómo hacer que esa apuesta del crecimiento hacia el futuro sea sustentable y que realmente permita un desarrollo económico, un progreso económico y social más equitativo? Yo empezaría por hacerles este planteamiento a los señores representantes de las autoridades, que en primer lugar nos expusieran sus puntos de vista de cuál es el camino que tiene que seguir México para ser más competitivo en el contexto internacional y atraer inversiones extranjeras directas. De esta manera, a mí me gustaría mucho que Jorge Ortega nos platicara acerca de lo que se está haciendo desde Fonatur, cuál es la perspectiva que se tiene en este sentido. Por favor, Jorge. Muchas gracias, buenos días a todos. Primero que nada quisiera hacer algunas reflexiones en ese sentido y iniciar con la política que nos ha marcado el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en el sentido de algo que han estado escuchando, que es el gabinete turístico, a través de esas mesas de trabajo. En esas mesas de trabajo fundamentalmente lo que estamos buscando, y sobre todo en la mesa número 4,
que es la de facilitación de inversiones y apoyo a todo este financiamiento, es la política de transversalidad. Creo que tenemos un área de oportunidad impresionante, no nada más es una instrucción, sino es un área de oportunidad en la que el sector turístico corta la estructura gubernamental en lo horizontal. Tenemos que estar vinculados, tenemos que estar de la mano desde el INA, desde Semarnat, desde la Secretaría de Economía, en fin, toda la banca comercial, tenemos que estar de la mano, y para eso ya se instaló esta mesa que estoy comentando, se instaló en el mes de diciembre pasado, y el día de ayer en la mañana el titular de Fonatur, el licenciado Héctor Gómez Barraza, quien preside esta mesa, ya sesionamos con todo un programa de trabajo que nos va a permitir estar trabajando muy de cerca con toda la banca comercial y ser Fonatur un facilitador de estas inversiones tanto extranjeras como nacionales. Fonatur cuenta con un inventario, con una reserva territorial de arriba de 48,000 hectáreas que prácticamente hay que detonarlas, efectivamente, pero como se comentaba esta mañana y se veía en la presentación que daba el subsecretario Nieto referente a Acapulco, había planes rectores desde 1889 en Acapulco y no puede ser que no hubo, y lo digo con todas sus letras, un respeto a toda esa planificación. Es momento sí de hacer planeación estratégica, pero una planeación que respetemos. Es menester de Fonatur consolidar los centros integralmente planeados con los que cuenta el fondo y de esa manera ir consolidando estos centros, no estar fomentando algunos otros. En esta administración estaremos consolidando esos centros integralmente planeados. Gracias, Jorge. Sería transversalidad y planeación de largo plazo con un respeto irrestricto a lo que se está planteando, pero con una mirada hacia el futuro. Y a mí me gustaría, Agustín García de Sectur, que nos platicaras tu perspectiva. Yo creo que hoy lo que estamos viendo como una política pública desde el punto de vista del sector turismo, que es indispensable que hoy más que nunca haya una coordinación, no solamente interinstitucional, sino también una coordinación con los sectores empresariales. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Mira, la perspectiva actual, como ya lo decían las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, es buscar que efectivamente haya una gran interrelación entre todos los actores que participan en esta actividad. Creo que ha habido acciones encontradas que muchas veces no obedecen a un mismo objetivo, y lo cual ha costado muchos recursos tanto a dependencias como a iniciativa privada, como al sector social. Entonces, es la hora en que, gracias a este gabinete turístico que echa a andar Claudia Ruiz Massieu, podamos hacer converger todos los intereses de todos los sectores en bien del desarrollo económico de este país, en bien de una mayor oferta de empleos, de una mayor cantidad de recursos e ingresos para los trabajadores, que en este sector, como ya bien lo decían mis antecesores, es uno de los sectores que más genera empleo, es uno de los sectores que da más empleo a mujeres, es uno de los sectores que da más empleo a jóvenes, que son sectores altamente vulnerables y que son sectores a los que hay que apoyar para que puedan desarrollarse más y podamos de esta forma generar mayores ingresos. El Gabinete Económico, como bien lo manifestaba Jorge, busca integrar a todas las secretarías de Estado prácticamente, a todas las dependencias gubernamentales, a todos los agentes del sector privado que tienen que ver con el sector turismo, naturalmente a toda la banca de desarrollo que está vinculada con el sector, para que trabajemos en conjunto, para que logremos desarrollar nuevos proyectos, para que logremos dar una cara uniforme al progreso y al futuro del sector que es tan importante. No sé si me permitirías pasar una laminita rápidamente en la que quisiera hacer mención de que el sector tiene grandes retos a futuro
hay grandes posibilidades de seguirlo desarrollando. Traemos muchos vicios, efectivamente, traemos muchos vicios, muchos problemas, pero en esta ocasión yo quisiera sencillamente hablar de lo que viene a futuro, que también es muy halagüeño, dado que nos podamos unir esfuerzos, podamos unir recursos, y hay un futuro interesante para el sector turismo. ¿Por qué digo esto? ¿Sí estará lista o no? Si no, voy a tener que improvisar, le va a ser más difícil. Pero bueno, tenemos varias áreas donde tenemos que trabajar muy fuerte. Hay muchos nichos que tenemos hoy que hay que también retomar, aprovechar, consolidar y reforzar. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la parte de turismo sol y playa. Es una área importantísima. Esta ya la rebasé, si quieren pasar a la siguiente, por favor. Es un área importantísima, todo lo que es sol y playa, todo lo que ha sido el turismo tradicional, todo lo que son los 44 destinos, los pueblos mágicos. Hay que seguir operándolos y trabajándolos porque hay grandes vetas ahí adentro. Pero sin duda, se está dando un fenómeno en México muy interesante al que ya hacía de alguna forma alusión Enrique, que es todo lo que está pasando con el sector manufacturas en nuestro país, particularmente un sector que arrastra a todos los demás, que es el automotriz. Un sector que empieza a crecer desde los años 60 ordenadamente y que hoy da frutos no solamente para el sector automotriz, sino para muchos otros sectores, como son el electrónico, el de los plásticos, el de los maquinados, el de los troquelados, llantas, arneses. Genera una bola de actividades industriales. Este sector lo traigo a colación porque es el que tienen ustedes en esta lámina donde está este triángulo azul. Este triángulo azul abarca prácticamente desde Puebla hasta Guadalajara y hasta Monterrey. Y en toda esta zona se da todo este impulso a este sector que no nomás trae desarrollo en el sector automotriz, naturalmente trae un gran desarrollo hacia el sector turístico del país. Esto se genera una gran demanda por hoteles, no los grandes hoteles, pero sí hoteles de negocios. Genera una gran demanda por restaurantes, genera una gran demanda por todo lo que tiene que ver en nuestro sector. Y todo eso es muy importante. Este sector industrial que desarrolla, o sectores industriales que se desarrollan ahí, son sectores que llegaron para quedarse. No son sectores que se puedan desmantelar de un día a otro. Es una industria que llega y que hoy forma parte de las industrias más importantes, de conglomerados automotrices más importantes a nivel mundial. Entonces ahí tenemos un gran reto para muchas nuevas inversiones que hoy hacen falta. Si ustedes van hoy, digamos, a Celaya, van a tener problemas en encontrar un hotel. Si van incluso a San Luis Potosí, lo mismo. Si van a Aguascalientes, también. Entonces, es un gran nicho. Otro gran nicho es, digamos, la franja roja que tenemos arriba, que es vinculada a esta. Ahí se encuentra toda la industria maquiladora en toda la frontera, que también es un gran demandante de servicios hoteleros. Pero hoy buscamos con gran ahínco, bajo los lineamientos de la Secretaría de Turismo, en desarrollar el sector de salud, el sector de turismo hospitalario. Es un gran nicho también donde tendrá que desarrollarse y donde tenemos que trabajar y donde tampoco estamos preparados y requerimos nuevas inversiones. Grandes nichos naturalmente son todo lo que está alrededor de sol y playa. Grandes nichos será lo que viene. Si quiere explicarle, por favor. Porque ya me estoy acordando. Bueno, perfecto. Gran nicho será toda la zona maya de la que ya se platicó, no quiero abordar, y un gran nicho será también el que viene con las reformas como la energética y particularmente petróleo, que hará que sin duda zonas como la del Golfo se desarrollen igualmente con una gran fuerza para todo lo que es turismo de negocios. La parte del gas en el norte hará lo mismo, entonces tenemos una gran fe en todo esto, tenemos un gran reto por delante que es traer nuevos inversionistas, porque todo esto habrá de generar mucho más empleo. Cuando la gente viene por motivos de trabajo y ve que también tenemos destinos de playa y sol, la próxima vez que venga deseará traer a su familia para que vaya a esos destinos de sol y playa,
pero inicialmente vendrán por cuestiones de trabajo, de industriales, etcétera, y tendrá esa segunda repercusión que beneficiará a nuestros destinos de sol y playa, culturales y todo lo demás que hemos visto en estos días en esta reunión. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Entonces, lo que tú nos estás ofreciendo es una perspectiva de lo que viene precisamente con el crecimiento económico, con el desarrollo de una gran cantidad de sectores industriales, empresariales en el país y que habrían de detonar una gran cantidad de flujo de personas que nos visitan, en primer lugar por el tema de negocios y en segundo lugar por el tema de turismo. Hay que revisarlo y bueno, a mí me encantaría que Adolfo Favieres nos hiciera el favor de dar a conocer sus puntos de vista respecto de cómo se ve México desde la perspectiva internacional, con la experiencia obviamente de un país del cual tú representas, que es España, que tiene una enorme potencialidad en su industria turística y que ha sido un fenómeno a nivel mundial notable. Me gustaría mucho escuchar la perspectiva que se tiene desde tu punto de vista acerca de México, su industria turística. Sí, muchas gracias. Yo quisiera empezar pues agradeciendo a la dirección del Foro Nacional de Turismo que estemos aquí, también al gobierno del Estado anfitrión de Yucatán y, en definitiva, a los patrocinadores que son los que hacen posible que estemos todos aquí. Y a ustedes que han tenido la paciencia y creo que el acierto de venir a escuchar lo que se va a decir en este panel. No, yo lo que primero quisiera decir es que el tema de la inversión, y si me permites, de la inversión hotelera, que quizás es la que conozco yo más, ha cambiado el modelo de inversión, es decir, y eso es importante para ver cómo podemos ayudar entre todos a mejorar no solamente en cantidad, sino en calidad la inversión, que este segundo factor quizás no se recuerda con la intensidad que se debería hacer, ¿no? Es decir, el tema de la inversión hotelera empieza, hay un primer modelo que es que bueno, pues una persona hace un hotel, lo construye y lo explota él mismo. Esto se repite y entonces es el nacimiento de las cadenas hoteleras. Yo formé parte de la que en España, Hoteles Unidos S.A. USA, es la más antigua cadena hotelera de Europa y fue fundada en 1930, cuando empezaba a haber ese concepto de cadena. Luego llega, claro, atraído por el tema y por la bonanza económica de la inversión, pues llegan inversores que hacen los hoteles y le encargan a una cadena hotelera que los gestione, que es el modelo que todavía hoy está muy vigente. Pero yo tengo señales claras y una opinión, vamos, inquebrantable de que hay un nuevo modelo de negocio hotelero que tiene tres patas, o sea, el inversor, la marca global, que tiene un hotel sin una marca global, un hotel de cierto calibre, vaya, la va a pasar muy mal y está condenado, no sé, a languidecer en cuanto a su cuenta de resultados, y el gestor del hotel, es el que pudiéramos llamar el indoor management, que apoyado en esa marca de reconocimiento global, hace una gestión. Entonces, si admitimos que esto es así, entonces el target, digamos, de tanto de las autoridades como de todos los stakeholders de este tema, tiene que dirigirse hacia los inversores. Es decir, yo veo con mucha frecuencia, y lo he visto durante muchísimos años, que cuando llega alguien de algún gobierno en visita a España para tratar de incrementar el turismo, pide verse con las cadenas hoteleras españolas. Y me parece bien. Me parece bien casi como visita de cortesía obligada, pero no son las cadenas las que están haciendo la inversión en términos generales. Quizá por el perfil que tienen las cadenas españolas, que son, la mayoría de ellas, empresas más que familiares, casi diría yo que unipersonales. Y en cambio se deja a un lado a los que están tomando un papel creciente en este proceso, que son pues, los bancos de inversión, los fondos de inversión, los inversores institucionales. Es decir, estos son los, como dirían los argentinos, llevan la manija de la inversión en estos momentos. Entonces, y el reflejo está un poco y esto líbreme Dios, no es una crítica a Fernando Martí, lo tienen ustedes un poco en la configuración de los distintos paneles de este foro. Es decir,
aquí tiene que haber más protagonistas financieros, o sea, bancos de inversión o cualquier tipo de inversor institucional, porque por ahí es por donde está el futuro inmediato de las fuentes de inversión turística, hotelera sobre todo, ¿no? Y también eso por un lado, o sea, cuando tú ves la cualificación de los inversores, luego es un poco su ubicación geográfica, es decir, la economía mundial pues ha tenido dos derivas, digamos. Una es una deriva por países, por calidad de países. Es decir, si tomamos los datos de la OECD, eso que la presidenta Michelle Bachelet calificó como el club de países ricos, cuando todavía Chile no estaba dentro, ahora que está dentro ya no se califica así, y que forman 32 países, de los cuales hay 2 latinoamericanos, que son México y Chile. Es decir, la economía de los países que están fuera de la OECD, que son la mayoría numéricamente, estos tenían una participación a principios de los años 90, del 40% de la economía global. En el año 2010, ese 40% ha pasado a ser el 49%. Y la previsión para 2030 es que esos países tendrán el 57%. Es decir, que son los países así llamados emergentes los que están tomando más protagonismo. ¿Qué ocurre con eso? Pues que el centro de gravedad de la economía mundial se ha desplazado hacia el sur y hacia el este. Ese centro de gravedad, por cierto, ¿dónde creen ustedes que está situado? Si pusiéramos con los distintos pesos de cada país lo que es el tamaño de su economía. Pues se ha desplazado y en estos momentos el centro de gravedad económico mundial, como centro de gravedad, no como actor, está en el sur de Turquía. Y verán ustedes cómo se va a ir desplazando hacia el sur y hacia el este. Entonces, no es ningún secreto la pujanza de las economías de Asia-Pacífico. Pues ahí es donde hay que ir a pescar a ese caladero las inversiones. Es decir, esto un poco como pintura general. ¿Cómo se ve México desde mi país? Y si ustedes me permiten, un poco desde Europa. Pues en el tema del turismo está claro, o sea, México, claro, yo no lo voy a decir porque yo en su momento pues puse mi dinero, puse mis palabras y donde las pongo ahora. Pues que México es que lo tiene todo. O sea, para empezar, tiene además muchos puntos de contacto, es curioso, con España. Y eso me permite hablar con una cierta rotundidad, ¿no? No tanto por los 30 y tantos años que llevo en esto, sino por lo que he intentado analizar. O sea, a México como España, la enorme ventaja que tiene es que la proximidad a un mercado emisor que es de los más importantes del mundo. Ustedes saben, supongo, el país que más nacionales envía fuera de sus fronteras haciendo turismo es Alemania. O sea, hay muchos más alemanes con pasaporte que estadounidenses con pasaporte. Es decir, ese es el país número 1. Cuando la economía alemana estornuda, el turismo español se constipa, se resfría, ¿no? Entonces, ustedes tenemos, casi yo me considero un poco parte de ello, la enorme ventaja de tener una frontera con el país más importante como economía mundial, ¿no? Un país que, por cierto, este año en el que acabamos de entrar, va a crecer casi al 3%. Que un país, que es la primera economía del mundo, crezca al 3%, evidentemente no es como si Burkina Faso crece al 3%. Es decir, eso es un montón de dinero, hablando en términos corrientes. Y de eso se tiene que beneficiar el turismo de México. O sea, hay una correlación directa, estrecha, demostrable, entre el nivel de la economía de un país y los turistas que salen de ese país. Entonces, claro, México estamos con la puerta a una economía que, además de ser la número 1 del mundo, va a crecer muchísimo en valor absoluto, muchísimo. Hasta en valor relativo, crecer el 2.9, que es la previsión del Fondo Monetario Internacional, es muy importante. Por tanto, a corto plazo, México tiene una ventaja comparativa importante, como la tiene España con relación a su proximidad, a su integración en la Unión Europea. Lo que ocurre es que la Unión Europea, para este año 2014, va a crecer el 1.4% y la economía americana va a crecer el 2.2%. Entonces, un inversor dice, ¿y yo dónde pongo a producir mi dinero? Inversores, cuidado, a largo plazo. Aquí no se trata de inversiones especulativas que no caben en este tema turístico, porque el turismo está sujeto a 1000 circunstancias, y ustedes han tenido aquí ejemplos, que si el H1N1, que si esto, o sea, cualquier cosa
agrede al turismo, cualquier cosa que se sale de lo normal. Entonces, México tiene ese factor fundamental. Tiene un activo importantísimo, que son los mexicanos, que yo digo que es el primer activo que tiene este país, más allá de la gastronomía, patrimonio inmaterial, más allá de las ruinas arqueológicas, de tal, los mexicanos. Y este es el primer activo que tiene y el más importante y el que más influye, quizá no para fabricar cemento, fabricar tornillos, pero sí en el turismo, que es una actividad donde personas atienden a personas. Y esto no hay que olvidarlo. Y luego que tiene otro factor también fundamental. El turismo es de los productos donde, al revés de lo que suele ocurrir, no es el producto el que viaja al consumidor. Yo no sé dónde está hecho este papel, ni este micrófono, ni me importa. Es decir, dónde estará hecho, que funcione, que no importa. En turismo es el consumidor el que va al producto. Y eso arrastra otra consideración que también es importante, y es que el turismo es una función a desempeñar por el sector privado y el sector público juntos y coordinados, nos guste o no nos guste. Es decir, eso, insisto, no se puede aplicar a actividades industriales probablemente, pero aquí sí. O sea, es evidente que de nada sirve que yo haga un hotel fantástico si no hay un aeropuerto o una carretera que lo conecte, ese famoso término que ya está de moda y que yo me niego a utilizar porque se ha utilizado muchas veces aquí. Yo le llamo bien la logística, más que la otra palabra. Entonces, quiero decir, esto es muy importante que se tenga en consideración, porque, en definitiva, el gobierno lo que es un gestor de nuestro dinero, es decir, de los dineros que ha recaudado con los impuestos que se han pagado, impuestos directos o indirectos. Es decir, no es un ente aparte. Es decir, yo siempre digo, bueno, no quiero decir ecuaciones personales, pero en definitiva, el gobierno está administrando unos fondos que no son del gobierno, que es del pueblo, que es de los taxpayers. Esto Scott lo manejará muy bien, ese concepto. Y tal. Y por tanto, no hay que pedirle a los gobiernos, hay que exigirles que hagan una gestión adecuada. Claro, lo que pasa es que, bueno, si este es el último panel, ustedes me van a permitir también que, aparte de que nos extendamos un poco en el tiempo, porque no hay otro panel que esté tocando la puerta y tal, y si la audiencia no nos echa por pesados, es decir, yo he echado de menos aquí algunas cosas, es decir, en los paneles, porque me he escuchado, creo que todos, desde el primero hasta este que va a ser el último. Y entonces, esta apelación a la colaboración sector público, sector privado, que se escucha mucho y que se trata de practicar en muchos sitios, aquí yo no lo he escuchado con mucho énfasis, ¿no? También hay otra cosa que me hubiera gustado escuchar más. Es decir, yo creo, y México es un país en el que se da, que los beneficios que genera el turismo, la riqueza, si quieren ustedes, que genera el turismo, no está bien distribuida. Es decir, la riqueza que genera Cancún, pues ha dado lugar que por cada habitación que hay en Cancún, Riviera Maya, hay aproximadamente 10 habitantes en la ciudad de Cancún. Y eso está muy bien, porque tienen salarios, digamos, comparativamente buenos y todo, pero al que vive en un poblado de la Sierra de Oaxaca, a mí me gustaría saber en qué le ha beneficiado el turismo a este, que es tan mexicano como el de Cancún. Quiero decir que hay que imaginar, y no es sencillo, yo podría dar alguna idea al respecto, pero no, hay que tratar de que los beneficios del turismo lleguen a más gente y en principio quizás con preferencia a las capas sociales más desfavorecidas que no tienen la suerte de vivir cerca pues de un Cancún o de Los Cabos o de etcétera. Y esa es otra de las asignaturas pendientes que tiene. Y estos dos temas, créanme, son importantes. Uno operativamente, otro quizá de una perspectiva más social o como quieran ustedes llamarle. Por tanto, y para resumir un poco la visión sobre el punto que tú me preguntas, es decir, cómo se ve el turismo, yo digo, primero, España, el modelo de inversión ha cambiado. Las compañías hoteleras españolas que tienen, yo creo que entre todas, por lo menos en la época que yo los presidía, debían ser como casi el 50% de las que había en Riviera Maya, en fin, es un disparate de inversión. Yo creo que están, hombre, hay excepciones,
pero en otra onda ya, es decir, que inviertan otros y nosotros haremos la gestión. O sea, a mí me parece que, insisto, esta expresión gráfica, que la caña de pescar donde hay que echarla no es tanto en las cadenas hoteleras, sino en los inversores institucionales. Y pensar que los inversores institucionales, en primer lugar, en el caso de México, puede que estén al norte de México, pero también hay que con el rabillo del ojo o sin rabillo del ojo mirar en otras zonas como es la de Asia Pacífico, ¿no? Y se me ocurrían muchas más cosas, pero si no me van a decir mis colegas que ya está bien de abusar del micrófono. Pero luego en las preguntas quizás podemos profundizar en alguno de estos. Gracias. Adolfo, muchísimas gracias. La verdad es que coincido muchísimo contigo porque creo que en México tendríamos que estar mirando más hacia esos fondos de inversión, a esos capitales que pudieran venir a ayudar al desarrollo de la iniciativa empresarial mexicana. Y bueno, desde ese punto de vista me gustaría conocer el de José Chapur, que es un empresario mexicano muy destacado y que pues ha hecho anuncios muy relevantes en el contexto del anuncio del gabinete turístico recientemente, anuncio de inversión multimillonaria que realizaste. Y te pregunto, en este esfuerzo por consolidar cadenas de valor, cadenas de la industria turística que tengan un componente nacional sin que esto no tenga ningún demérito para la inversión internacional, pero que pudiera ayudar a tener un esfuerzo de integración de los capitales nacionales. ¿Qué hacer? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo estás viendo hoy este contexto que vive México y que obligada necesariamente nos lleva a replantearnos todo lo que ya habíamos visto, todos los diagnósticos que hemos tenido y que ya no lo sabemos de memoria, pero que hoy, ante una perspectiva de mayor crecimiento económico, ante una mayor posibilidad de realización de los esfuerzos que pudieran llevarse adelante, ¿cuáles son tus visiones? ¿Hacia dónde crees que debe avanzar México? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este panel. Soy vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico que preside el señor Pablo Azcárraga, que se disculpa y me envió en representación del Consejo. Creo que ha sido, es difícil plantear algún tema cuando ya todos los conocedores lo han hecho, pero al mismo tiempo pues me da la ventaja de poder referirme a lo que aquí se ha dicho. Como decía Enrique de la Madrid, el turismo para los que estamos aquí presentes, pues no nos queda duda de que es de nuestra mayor importancia. Y si alguien tenía alguna duda de las cifras, pues ya las vimos elocuentes. Yo nada más quiero resaltar que el turismo desde la industria de la construcción que activa en una construcción de hotel, luego en el empleo directo y en el empleo indirecto de hasta 10 personas que viven de una habitación, como decía don Adolfo Fabieres. Entonces, y además los salarios se ven complementados con propinas y hacen que el ingreso promedio del trabajador turístico ande en el 30% arriba que la media nacional. Qué bueno que ya está el gabinete turístico formado. A mediados del año pasado, el Consejo Nacional Empresarial Turístico recibió una petición de la Secretaría de Turismo de pedir qué es lo que tenemos de planes de inversión entre fines del 2013 y el año 2014. El Consejo recopiló información de todo el país. Llegamos a la cifra de 8.600 millones de dólares. Cabe mencionar que a partir de las iniciativas de cambios fiscales hubo un cierto freno en los planes por la expectativa de ver qué iba a suceder. Pero ya están listas, ya las conocemos, ya las sabemos, nos gusten o más bien no nos gusten. Este es la ley fiscal y creo que en lugar de quejarnos, lo que tenemos que hacer es trabajar más para poder superar lo que representa una mayor carga impositiva. Esperamos que este gabinete turístico
no sesionen internamente. Porque es difícil, porque además de las instrucciones del presidente Peña de la formación del gabinete, el gobierno anterior también lo pretendió. Es muy difícil que transversalmente, como se menciona, que la Secretaría de Turismo le pida a Semarnat o le pida a Gobernación, en Migración o a la Secretaría de Hacienda en Aduanas, le pida algún apoyo para el turismo, es importante que los actores, los inversionistas, los que anunciaron 8.600 millones de dólares de inversión, se nos permita acercarnos. Hay muchas ventajas este sexenio. La verdad, el sexenio pasado y anteriores, cuando presentábamos una solicitud de una manifestación de impacto ambiental a la Semarnat, pues solo esperábamos a que nos digan por qué no se podía hacer una inversión. Y ahora la Semarnat nos dice cómo sí. Tenemos que cuidar el medio ambiente, eso no queda duda, porque entre las riquezas de México, lo que vendemos es nuestra naturaleza. Alguien equivocadamente decía ayer que el turismo de sol y playa está en decadencia, nada más inexacto. El turismo de sol y playa en México es el que tiene la gran oportunidad de enriquecerse con todo lo que tenemos. Recuerdo que en Mazatlán, hace algunos meses, se me pidió presentar cómo promocionar el turismo de sol y playa. Creo que el turismo de sol y playa en sí no tiene mucho que promocionar porque es el de mayor éxito. Pero vemos cómo el turismo cultural en nuestro país es el 3%. Se decía esto en el mes de octubre, en la reunión nacional que tuvimos en México del CENET. Pero que el turismo de sol y playa, para promocionarlo y ser diferente al sol y a la playa que hay en otros destinos. Tenemos nuestra riqueza, la gastronomía, las zonas arqueológicas, las ciudades coloniales, la cultura, los parques naturales, los artificiales, y todo las selvas, los ríos, las costas para el turismo náutico, todo lo que está en el turismo. Si aprovechamos la masa de gente que llega por sol y playa, hacemos que una estancia sea más prolongada y podemos de esa manera competir. Ya quisiéramos competir con la República Dominicana, en la que por nuevas inversiones y hasta por remodelaciones hay 15 años de exención de impuestos sobre la renta, pero pues no quiero hacer una carta a Santa Claus porque luego me dicen que ya no me trae nada. El caso de Bancomext, yo quiero decirlo aquí, lo digo aunque no esté el señor director, es la banca de desarrollo, auténticamente la banca de desarrollo. Es la banca que sí impulsa la actividad de exportación. Y como decía don Adolfo Favieres, el turismo es el único producto de exportación en el que, en lugar de ir a los países, hacemos que los países vengan a donde está el producto. Y que la mejor manera de hacerlo es facilitando las inversiones. Hemos hablado mucho de inversión extranjera. En México hay inversionistas. En México tenemos todo para crecer. Es bienvenida la inversión extranjera, pero simplemente no queremos ventajas para nosotros, simplemente que no haya desventajas al ser inversionista mexicano y que nos den menos facilidades que cuando viene alguna inversión extranjera. El caso de Bancomext, yo sé que lo tienen, pero yo quisiera que lo mencione aquí, don Enrique, no solamente para nuevos proyectos, sino para remodelación de los hoteles. Lo que sucede con la hotelería es que no siempre puede haber nuevos hoteles y que los que ya existen vayan cayendo en calidad. Cuando caen en calidad hay que bajar la tarifa y hay que vuelve a bajar la calidad y vuelve a bajar la tarifa. Entramos a un círculo vicioso, cuando lo que se requiere es la renovación, la modernización de los hoteles existentes, hoteles que ya están maduros, hoteles que ya están pagados y que lo que requieren es algo de recursos para modernizarse y poder competir
con las nuevas inversiones que hay. Han surgido inversionistas, como dice don Adolfo, los fondos, las fibras en México, y pues son una fuente de financiamiento. Nada más que los operadores de hoteles, como quizás seamos algunos, no podemos vender las propiedades a una fibra, porque lo que va a pasar es que cuando yo necesite invertir para renovarlo, pues ya no es mi propiedad. Entonces, no podemos soltar ese nicho también de ser propietario y operador y que dejemos caer nuestros hoteles simplemente porque rescatamos el capital, independiente a que paguemos una renta alta de por vida. Creo que hay que buscar una mezcla en la que quizá el crecimiento se pueda dar a través de fondeos, a través de nuevos recursos, quizás más caros que la banca, pero que facilitan el crecimiento más acelerado. Hay muchos temas sobre los cuales podríamos hablar. Ayer y antier, creo que de lo más que podemos aprovechar es la necesidad de conectividad. Hablamos de las altas tarifas de aviación, hablamos de la dificultad de nuevos vuelos, de no tener los cielos abiertos como quisiéramos, la necesidad de tener más convenios con países para la facilitación de visas. Ya vimos cómo creció el turismo de Brasil, el de Colombia, el de ciertos países de Rusia, donde la visa no es necesaria para ser turista en México. Hay que tener cuidado, como nos decía Agustín Barrios Gómez el primer día, que con 3,000 kilómetros de frontera también tenemos algunas restricciones internacionales para poder abrir las fronteras de México a cualquier país y a cualquier ciudadano del mundo. Pero de una manera selectiva sí se puede seguir creciendo. Yo no veo si se está cuidando la frontera norte y no se está cuidando tanto la frontera sur, pues deberíamos de tener un acuerdo con Guatemala, con Honduras, con Belice, con Costa Rica, con los demás países que podríamos tener en un turismo que pueda crecer, como es el turismo latinoamericano. Sabemos que el turismo norteamericano de Estados Unidos y de Canadá es el más fuerte y eso lo tenemos que cuidar. La hotelería, el turismo, genera empleo, genera inversión y pide seguridad. La seguridad, estamos viendo cómo el gobierno de México está mejorando, no solamente con acciones, sino muy importante, no hablando de inseguridad. El vocabulario del presidente de la República ya no menciona toda la inseguridad del país. Ya los puntos de inseguridad, Estados Unidos ya los detecta muy concentrados en determinadas zonas. Quizá de las que más están sufriendo son algunas plazas del norte con hoteles ejecutivos y que turísticamente no tenemos mayor problema. No debemos dejar caer otros destinos como le ha pasado a Acapulco. Y uno de los problemas de Acapulco, y que también es un tema de reglamentación, que los fines de semana tiene menos ocupación hotelera que entre semana. Y investigando un poco por qué. Es porque los condominios se ocupan, pero los condominios se rentan por días como si fueran hoteles sin el pago de los impuestos y las prestaciones laborales que otorga la hotelería. Y eso es algo que tenemos que reglamentar. Muchas gracias. Al contrario, José. Muchas gracias, José Chapur. Me está pidiendo la palabra Adolfo, pero en cuanto a que pues hubo algunas alusiones personales, no sé si Enrique quiera responder algo a las inquietudes que tenía José Chapur. ¿Les parece bien? Conservamos el orden y entonces le pediría a Scott que nos haga el favor de dar sus impresiones respecto de lo que hay en materia turística. Hoy lo estamos viendo, hay distintas perspectivas. ¿Qué se tiene que hacer para que nuestro país pueda realmente aprovechar todas las oportunidades que se pueden
presentar en materia financiera, ser más competitivos en el contexto internacional para atraer la inversión internacional y al mismo tiempo buscar el orden, la organización interna para que esto sea redundante en cuanto a la capacidad de atracción de inversión mundial. Gracias. This is the English lesson of the morning. The email said, if you're going to speak English, wear a purple shirt. If you're going to speak Spanish, wear a white shirt. So I first want to thank the translators. I've found the first couple minutes of this session incredibly interesting, and I'm glad I'm going last because I have a lot to say in so little time. But I do want to thank the organizers for the invitation. I want to thank my partners and colleagues from PwC who have launched their Doing Business in Mexico publication at this event, which is a terrific tool that if you are an investor should definitely refer to. I want to thank Enrique for coaching me and giving me the courage to speak with you this morning. So I bring a really different perspective. I'm an American who has spent the last 35 years focused exclusively on hospitality and tourism in the Americas, and have spent a good 3 decades following and working and advising throughout Mexico. And so it's a very interesting dialogue this morning. The first thing to point out is that the time is now. The time is now. We are at a crossroads around the world, and the tourism sector, for the first time in my 30-some years of analyzing the business, is really at the top of investors' minds. We're seeing, for the first time, tremendous investment in all parts of the world. And I think you need to split the world up into different sections. We're in the Americas. The Americas includes Canada, the United States, Mexico, Central America, and South America. You have EMEA, which stands for Europe, Middle East, and Africa. And then third, but certainly not last, because much of the investment over the last decade has funneled to Asia Pacific. And all of you, I saw many students in the audience, and it's so important to understand the importance of Asia, not only as a market that is developing tourism, but they are a very important exporter of tourism. There is a rising middle class throughout the world that wants to travel, and they are looking for destinations and looking for opportunities to spend their money. So Mexico has this tremendous opportunity, as do these other markets, to take advantage of this time with a growing middle class, with more money that want to travel. And when I think about Mexico, and I listened to the discussion this morning, I think that you are very hard on yourselves. But it's good. That is a good discipline to have, is to look at yourselves and to evaluate how you are doing. Because when you are an advisor and you are helping investors make decisions like I do, we look at destination. We look at destination risk. And when you take Mexico, you can slice it in different submarkets, from the Yucatan to the Baja to the interior. The intrinsic resources of this country are phenomenal. But each submarket looks very different to an investor. And so, naturally, the Yucatan, and particularly Cancun, is the most mature market.
And this is where investors, mature investors, tend to focus because there is lots of data. And you can analyze that data and make good business decisions on whether to proceed or not. What is an investor? What is an investor? It's not a charity. An investor is a person or a group or a fund or an entity that is in business to make money. And in the hospitality and tourism industry, particularly the hotel industry, the first thing they teach you in hospitality school is you make money in the rooms. Food and beverage, meetings, catering, yes, but the profit is in the rooms. And so it's about analyzing the demand and the supply. And those investors are hungry to look for opportunities where they can make money. And the destination risks are manageable. And I think everybody on this panel has done an excellent job at identifying those risks. And they're different. When I hear the discussion about Acapulco and the situation in Acapulco, which has transformed itself into an international destination more to a domestic destination, that doesn't happen by accident. When you look at what's happened in Cabo, okay, and the growth and the development and the flow of capital into the Baja, it certainly impacts other destinations like Acapulco, and therefore Acapulco needs to reposition itself. And it's done that quite well domestically, but it's lost its image and its position in the international markets. But here Cabo and Cancun, you know, have raised their stature. And so my point is that Mexico is a large destination made up of many destinations in which the investment criteria differs from market to market. And the investor today is smarter than they have ever been, with more data and more connectivity and more information. And so when we talk about stakeholders, investors are only one of those stakeholders. There was a conversation about the hotel companies. The hotel companies the international hotel companies have often been intimidated by Mexico because of the regulation, because of the different laws and rules. But I can tell you now that they are as interested as they've ever been. There's been more investment and more deals over the last 12 months, significant deals. Whether it's the sale of the Hyatt in Mexico City, the Hilton in Cabo, Hyatt coming together with Playa, which is an all-inclusive Spanish company. I can't believe we've spent nearly an hour and we haven't talked about the benefits of the all-inclusive industry. That is the talk of the trade. All-inclusives. All of a sudden, every major stakeholder is interested in learning about all-inclusive, like it's something new. Well, it's not new to Mexico, but it's new to the rest of the world, and they're learning from markets like Mexico and the Dominican Republic and Cuba and Jamaica and those markets that all-inclusive has existed. But the future of resort development, my friends, is going to be some sort of inclusive model where Mexico is a leader. It's the cruise ship on land, we say. And so we are spending at PwC a lot of time with interested parties, investors who are very much interested in coming to Mexico. They're evaluating, at least in the resort markets,
an inclusive model. And they do feel it's very important, given how consumers make decisions today with the internet and the distribution channels that exist, that it is important to have other investors that are the brands and the local stakeholders who sell souvenirs, who sell the food and beverage. The other part of that analysis, and we've touched on it briefly, is the importance of airlift. Okay, this is a big country, and getting around is not that easy. And so when we look at Mexico's competitiveness with other global markets, we understand why Cancun is as mature as it is, with, I believe, over 6 million annual tourists, because you can get there very easily from these larger markets. And so the airlines and the ports and the cruise lines all become partners and part of that investment model. And so it's a long explanation in telling you that in my 30 years of consulting in hospitality and tourism, I have never seen more focus on this market than now. And so the timing of this event is critical. And I think you can leave with a lot of intelligence and a lot of information, but I heard the word connectivity used. It's now time to come together and develop those strategies, confirm those strategies, validate those strategies, or maybe you're developing them. But I would tell you the capital markets are ready, and it will not last forever. Thank you. Muchas gracias, Scott. La verdad que nada más alentador que escuchar una opinión, un análisis como este. México está en lo más alto de la atención de los inversionistas internacionales. Y bueno, el tiempo es finito, no tenemos todo el tiempo que quisiéramos. Me gustaría dedicarle la última parte de esta conversación a 1 minuto por cada uno de ustedes, a sus conclusiones respectivas, y podríamos empezar respetando el orden que tuvimos inicialmente. Enrique, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Primero, volver a reiterar que el reto de nuestro país es generar empleo, el reto de nuestro país es generar bienestar para los mexicanos, y de lo que se trata es buscar los motores de crecimiento económico, los motores generadores de empleo. Y me parece que el turismo sin duda es uno de los principales motores que tenemos. De acuerdo a las cifras que comenté, no es el 8% del PIB, sino es cercano al 12% del PIB. Cerca de 6 o 7 millones de personas, de mexicanos, viven del turismo. Y me parece entonces, y que además tenemos, y coincido, y he tenido la oportunidad de ir a algunos viajes internacionales acompañando a la secretaria en coordinación con Fonatur, y he podido percibir ese enorme interés que existe en el mundo por nuestro país. A partir de inversiones ya realizadas, a partir de negocios ya exitosos, y sobre todo porque tenemos una diversidad de destinos, una diversidad de productos enorme. Lo que sí creo es que tenemos que generar todavía más conciencia de que se le puede sacar mucho más de este sector, se le puede sacar más bienestar, se le pueden sacar más empleos, se le puede sacar más dinero, y si lo hacemos obviamente de manera ordenada, y como bien mencionó también Pepe Chapur, en una coordinación, que qué bueno que sea una mejor coordinación ahora entre las entidades del gobierno, pero ahora también una coordinación mucho más estrecha con el sector empresarial, porque al final del día, y aquí también se señaló, es un sector en donde se tiene que trabajar de manera conjunta gobierno y sector privado. Simplemente de la parte nuestra decir que en Bancomex nosotros tan creemos en el turismo que del total de los 102,000 millones de pesos que tenemos de cartera, alrededor del 13% se lo destinamos al sector turismo. Este año andaremos prestando algo así como 5,500 millones de pesos más al sector, y el año pasado crecimos 25%. O sea, nos ha ido muy bien. Le hemos metido dinero, pero lo hacemos sobre todo porque, repito, pensamos que es uno de los sectores, uno de los principales motores de crecimiento económico,
y como también lo comentaba Scott, habiendo aquí también muchos estudiantes o gente joven, me parece que es uno de los sectores a los cuales le tienen que echar un ojo como una actividad profesional hacia adelante. Muchas gracias, Enrique. Seguimos con Jorge, por favor. Y como comentaba… Sí, se escucha, Sí, como comentaba, esa mesa de facilitación de inversiones está muy vinculada a, no nada más a esa coordinación interinstitucional, sino también a una serie de planeación estratégica que realiza el fondo a través de unos estudios en un programa que se llama Asistencia Técnica a Estados y Municipios. Una postura nueva que ha mostrado esta administración es que este tipo de estudios de planeación estratégica que estamos realizando en los estados de la República, en este caso ahorita estamos básicamente en 15 estados, y no nada más sea para detectar cuál es la problemática, para diagnosticar, para establecer estrategias y posteriormente hacer una propuesta de proyectos detonadores de inversión. Tenemos una cartera muy grande de más de 500 proyectos detonadores de inversión históricamente y que ha sido muy difícil instrumentar y materializar esos proyectos. Es por eso que ahora con este panel yo me congratulo en que participemos en esa mesa de trabajo de facilitación de inversiones donde estaremos presentando esos proyectos y que realmente nos estaba faltando un actor que también son los inversionistas, como se ha comentado. Entonces, estaremos participando en esas mesas para que realmente estemos materializando, que sin duda la base seguirá siendo, en mi opinión, el sol y playa. Yo coincido con lo que se ha expuesto aquí. Sin embargo, parte de esos proyectos estarán ayudando también a segmentos que no necesariamente son de sol y playa, generando realmente corredores al interior de la República, ¿no? Nuevos corredores turísticos. Muchas gracias, Jorge. Agustín, por favor. Mira, básicamente diría yo como el chiste aquel de lo mismo acaban de decir ya todos, no habrá más que agregar, más que nosotros los que estamos aquí somos los actores que nos toca enfrentar los retos de este gran sector. Entonces ya se hizo una lluvia de ideas, se hicieron planteamientos muy interesantes, debemos meditar sobre ellos y más que meditar, pues ponernos a actuar con emoción, con ilusión, con creatividad y pronto encontraremos que este sector habrá de dar grandes resultados a este país. Muchas gracias, Agustín. Adolfo, si nos haces el favor, tenías la inquietud desde hace rato, una disculpa. Sí, me venía a la mente algo a raíz de algún comentario de Pepe Chapur, que tiene una experiencia. Pepe tiene un cuerpo lleno de cicatrices de las trincheras de los hoteles y del turismo. Lo que pasa es que no las quiere mostrar, pero quiero decir, no es un hombre de Estado Mayor, sino de trinchera, y por tanto hay que hacer caso a lo que diga él, más allá de que sea el vicepresidente del Consejo, etcétera y tal. Hay que reunir un poco los consejos, las comisiones y tal, todo eso. No, yo quería decir que hablando, solamente una llamada de atención, y a algunos quizá no les guste, hablando de turismo y de México, hay muchos Méxicos en turismo, o sea, no sinteticemos con México, hay muchos Méxicos. Y yo me pregunto si no hay algunos Méxicos en los que no habría que plantearse si es necesario que haya más hoteles. Yo íntimamente estoy convencido de que no. Es decir, atraer la inversión por atraerla, bueno, vamos a estudiarlo despacio. O sea, hay zonas de México que yo afirmo categóricamente no hacen falta más cuartos hoteleros, punto. Lo que sí hace falta probablemente es que haya mejores cuartos hoteleros. O sea, no consiste solo en una cuestión de traer inversiones para hacer más hoteles, bueno, ¿y luego qué? O inversiones que bajo la capa de hoteles en definitiva son apartamentos, que es pan para hoy y hambre para mañana. Puede ocurrir como en España, donde el mayor enemigo que tiene la industria hotelera son los apartamentos no regulados que hay en España, donde el señor A, dueño, se lo alquila al señor B, que va a estar allí y tal, y ni paga impuestos, ni está regulado, ni nada de eso. Entonces, yo quisiera dejar solamente, y podríamos estar hasta la noche aquí hablando de esto y de otras cosas, pero que, ojo, porque a veces
puede ser contraproducente empezar a construir sin freno hoteles y más hoteles y traer inversores, etcétera, que no se dejen deslumbrar por una situación donde el turismo a nivel mundial pues está viviendo su época de oro, su época de gloria, con más de 1.000 millones o 1 billón de visitantes internacionales. Cuando los visitantes internacionales se dice que es el 20% de todo el turismo, porque el otro 80% es turismo doméstico, etcétera. Y solamente quería dejar planteado ese tema por si alguien quiere coger el testigo luego más tarde. Gracias. Gracias, Adolfo. Adelante, José Chapo. Gracias. Yo creo que a los empresarios no hay mucho que decirles o recomendarles. Yo sí quiero aprovechar que hay aquí una gran cantidad de alumnos que les interesa el turismo y por eso están aquí. Yo les quiero recomendar que permanezcan en el sector, que mientras estudian, trabajen en el área turística. Yo a mis hijos les digo, estudien en la universidad y aprendan en la empresa, porque si no, cuando salgan de la universidad, les van a pedir experiencia y no la tienen. Y el estudio se les facilita más cuando viven el turismo, y el turismo se les facilita más cuando aprenden en la universidad. Háganlo, no dejen el inglés y la computación, que ya sin eso es muy difícil que tengan éxito en el sector turismo. Es un sector en el que pueden buscar empleo y no se conformen con eso. Sean empresarios del sector turismo y les va a ir bien. Gracias. Muchas gracias, José. Adelante, Scott, por favor. I feel like I just spoke. I think that we will see new investment in the hospitality and tourism space very quickly in Mexico because the vehicles are in place that were not in place before. And again, we've sat here for over an hour and not talked about the fibras and the importance of creating that sort of vehicle for investment. And it is already, I believe there are 4 fibras, 2 that are focused on hospitality, and they are already creating new inventory, fresh inventory, and I might say in the right destinations where hospitality is growing. And so this is something to continue to monitor. And, you know, it's not the same old situation where we need to go to the bank and get a loan. That doesn't hurt, but there are new vehicles in the FIBRAs, or in the United States we call them REITs, Real Estate Investment Trusts, which are driving new money into this sector. And so I think as the final word is that, again, this is a very important moment in the history of the country and its dedication and its focus on this sector. And I commend everybody, for their time and their attention this morning. Thank you. Muchas gracias, Scott.